Bueno, quiero comenzar esta palabra el día de hoy contando brevemente algo cuando yo era pequeño. Cuando yo era pequeño, estamos hablando hace tiempo, ¿no? Muchos años. Pero cuando yo era pequeño, eh, siempre había algo en mí que quería formar parte de algo, de un grupo, de un club, ¿no? Cuando yo era pequeño, bueno, no tan pequeño, ya estamos hablando de repente en primaria, primero en primaria, ¿no? Sexto de primaria, sí, pequeño, ¿verdad? Eh, Me acuerdo que algunos de mis amigos, yo estaba en un colegio y algunos de mis amigos pues formaban parte de un club, ¿no? Estaban en un club ahí, sus papás pertenecían a un club. Y bueno, yo siempre quería formar parte de un club, decía, quiero pertenecer a un club, había un club muy bonitos. Y mi papá pertenecía a un club. Y no sé por qué le pusieron ese nombre a ese club, que se llamaba Club de los Viejos. Así, Club de los Viejos en Huacho. Hay un club en Huacho, los que conocen Huacho, hay un club que se llama Club de los Viejos, así, literalmente. Entonces, era un club en la cual, pues, yo decía, ¿serán que hay puros viejitos? No. Tiene una historia que no voy a contar, pero cuando todos mis amigos parecían un club, había un club tenis, habían varios clubes, y decía, no, yo soy del club de los viejos. ¿No? Era niño, pero con alma de viejo, ¿no? Entonces, orgullosamente decía yo, mi papá pertenece al club de los viejos. Yo me acuerdo que iba a jugar ahí con mi papá bolos, así, ¿no? Tirar o de repente ping-pong. Y orgullosamente pertenecía al club de los viejos. Como digo, a veces somos pequeños, pero podemos tener alma de viejo, ¿no? Y creo que en la vejez a veces no se refiere solo en edad, sino también puede ser sabiduría. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? ¿Ok? Bueno, orgullosamente pertenecía porque siempre quería, luego formé parte, me acuerdo, jugaba básquet y formé parte del club tenis, pero siempre quería formar parte de algo. Siempre quería eso como que de niño, ¿no? Como que quiero estar en este grupo, quiero ser, y a veces quizás nuestras motivaciones pueden llegar a ser incorrectas. Y ahí viene una palabra, la palabra de aceptación. Queremos ser aceptados, queremos formar parte de algo. Y es que en la psicología nos habla de las necesidades humanas. La primera necesidad hablaría, por ejemplo, de aquellos aspectos fisiológicos naturales, ¿no? El alimento, el descanso, la respiración, son necesidades que obviamente si no la tenemos, vamos a morir, ¿correcto? Una segunda necesidad es sobre la protección, la estabilidad laboral, la familiar, etcétera. Todos estamos buscando no ser muchacho provinciano, levantarse bien temprano para poder trabajar y prosperar en esta nación, ¿no? Todos quieren prosperar. Pero hay un tercer escalón y que se encontraría en la necesidad de pertenencia, dando así un papel fundamental en el desarrollo, en el bienestar de todo ser humano, ¿no? El sentido de pertenencia. La necesidad de pertenencia del que hablan muchos o algunos psicólogos, definido como un sentimiento y necesidad de pertenecer a un grupo para sentirse parte de él, sintiéndose útil, parte activa y fundamental de este. Sentirse útil, sentirse bien, ¿no? Formar parte de un club. Ahora, no sé si algunos conocen, pero yo de carrera soy biólogo y a mí me gusta mostrar una imagen ahí de la naturaleza. Más adelante, por favor. Pero el sentido de comunidad no solamente se ve en los seres humanos, se ve también en la naturaleza, se ve también en los animales, se ve también en ello. He visto mucho en estos tiempos, a veces en mi carrera, perdón, que también hay esa necesidad de formar parte de la manada en los animales, en muchos animales. Pero tiene un sentido. Ellos no lo ven como un sentido de pertenencia, como que quiero sentirme útil, sino porque en ellos es una necesidad. En ellos es una necesidad de sobrevivencia, de multiplicación, de poder pasar juntos el río lleno de depredadores. Porque imagínate pasando un búfalo solo. Se acabó los búfalos. Imagínate que fuera el último búfalo, el único búfalo. Yo voy a pasar solito. Se acabó los búfalos. Ya no hay más búfalos en esa zona. Pero si él decide formar parte de la manada de búfalos, morirán uno o dos en el camino. Pero la comunidad de búfalos sobrevive y pasa de generaciones a generaciones. Y no solamente eso, sino también la reproducción.
los animales se reproducen, se multiplican para que la manada siga firme, en búsqueda de nuevas tierras, en búsqueda de nuevos pastos verdes para que pueda sobrevivir. ¿Amén? ¿Cuántos están aquí despiertos? ¿Cuántos búfalos hay aquí? No, mentira. No, yo soy cebra, dice. No, yo quiero ser antílope. No. ¿Ok? Dile a tu hermano del costado, oye, yo quiero ser parte de esa manada que está hablando Carlos. ¿Qué manada, no? Ok. Entonces, familia, no se trata solo de pertenecer. Se trata de estar juntos y pertenecer, suena raro, a esa manada. A esa manada para no solo sobrevivir, para no solo, pertenecer y sentirme útil y satisfecho, autosatisfacción de querer formar parte de un club. No, sino se trata de formar parte del cuerpo de Cristo para nosotros sobrevivir juntos, pero no solo sobrevivir, sino también multiplicarnos, porque todo es un paquete. ¿Amén? Ahora, aquí entra el sentido de la comunidad de la iglesia, pues, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Quiero que pienses un momento, 3 segunditos al toque, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Es estas paredes? ¿Es la pantalla? ¿Es el piso? ¿Los butacas? Bacán, qué bonito. ¿Qué es la iglesia del Señor? ¿Qué piensas acerca de la iglesia? La iglesia son personas compradas a precio de la sangre de Cristo. Tú has sido comprado a precio de la sangre de Cristo. Amén. Empoderadas por el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Elegidas por la primera persona de la Trinidad, el Padre. Por tanto, hermanos, no es casualidad que tú estés aquí. No es porque, no, es que de pronto caminé, caí, alguien me invitó y vine. No es un club, la iglesia. La iglesia es un grupo de personas compradas por la sangre de Cristo. Dios quiso, Dios quiere y Dios querrá que tú eches raíces en esta casa y que te multipliques cual manada en estos ejemplos. Para que juntos podamos cumplir el propósito de Dios, que no es fácil, pero si juntos estamos, o estamos juntos, mejor dicho, si estamos juntos, entonces vamos a pasar al siguiente lado del río. Juntos. ¿Amén? Y lo vemos cuando, por ejemplo, Saulo perseguía a la iglesia, ¿no? Saulo, luego llamado Pablo. Ya viene más o menos a su cabecita en algunos. Pablo, sí, claro. Saulo, antes se llamaba Saulo, y era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor de personas para matarlos. Pero hay una parte cuando Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Fue eso? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Porque la iglesia, una vez más, es el reflejo de Jesús. Jesús no dijo, ¿por qué persigues a esas personas de la iglesia, de mi iglesia a lo que yo he llamado? No, ¿por qué me persigues? Y nos hace ver que la iglesia es el reflejo de Cristo Jesús. Que la iglesia debe ser el reflejo de Jesús. De Jesús. Amén. Él estaba persiguiendo personas, pero para Jesús era a Él mismo. Lo estaba persiguiendo a Él mismo. Y ahora quiero que entendamos en este primer punto que una iglesia debe estar fundamentada en Jesús. Una iglesia está fundamentada en Jesús porque ahora entendemos que si la iglesia es el reflejo o debe ser el reflejo de Jesús, entonces es Jesús mismo quien edifica la iglesia. Es Jesús mismo quien es la base, la roca, el fundamento de su iglesia. Mateo 16, del 13 al 17. Yo no quiero pasar este tiempo, o quiero continuar con la palabra. Si es que antes no quiero animarte, por favor, ahora que entendemos que somos una iglesia y que estamos unidos, ¿correcto?
de poder traer nuestras Biblias. Amén. Así que dile a tu hermano del costado, hey, la otra semana te veo con tu Biblia. Y el otro dile, ya tengo, por si acaso, aquí está. Amén. Ok. Traigan sus apuntes para que nada se escape de lo que Dios quiere hablarte. Y al menos si que de repente hoy día no se queda en tu mente, se queda en el papel y lo vuelves a repasar para que le des una estocada más a tu corazón. Amén. Mateo 16 dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, unos u otros de algunos de los profetas. Y ahí viene una pregunta, ¿quién dices? Y ustedes, ¿quién dices? Dicen que soy yo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jesús, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Cuando en la palabra encontramos algo que resalta el Cristo, el Hijo de Dios, es porque Dios está marcando, quiere resaltar algo, quiere que te quedes con algo. Si resalta la palabrita Él, es porque tenía una intención Jesús. Cuando Jesús primero pregunta a las personas, a la gente, sobre las personas, ¿qué opinan? Muchos opinaban, pues, que es el profeta, que eres Elías, que eres Jeremías, etcétera. Tantas cosas que en el pueblo, cuando tú no estás cerca de Dios, de Jesús, o tan cerca, pues no tienes un verdadero concepto de quién es Jesús. Cuando no estamos cerca a Dios, cuando no estamos cerca a su iglesia, a su cuerpo, pues podemos llegar a tener el riesgo, una alta probabilidad, de finalmente definir y no saber quién es Cristo. Por eso Jesús se asegura, ahora, ok, esos son los que opinan que no están cerca de mí, que quieren simplemente estar de lejos, no estar cerca a mí, pero me interesa a ustedes que están cerca a mí. ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Y por ahí sale Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios quiere saber en esta mañana y te está preguntando, ¿quién soy yo para ti? Muchos de ustedes de repente, algunos en la época de adolescencia, la novia, la chica, el chico, ¿quién soy yo para ti? ¿No? ¿Qué significo para tu vida? No me llamas, no me escribes. No soy nada, no sé, no me escribes, no sé, ¿qué soy para ti? Pero la pregunta es, entonces, si la iglesia es la novia de Cristo, ¿qué significa Cristo para la iglesia, para la novia? ¿Quién es Cristo para tu vida? ¿Ah? Ahora hay otro importante aquí. Los discípulos estaban confundidos, ¿no? Estaban confundidos, pero hay algo interesante. Eso es lo que Pedro habló, no salió de su mente. Jesús le dice, eso no te lo ha revelado Pedro a ti mismo. Eso no ha salido de ti. Eso no ha salido de ti. ¿Ha salido de quién? De mi Padre. Él te ha revelado, porque eso no puede salir de ti. Esa es la única respuesta, porque había confusión. Los discípulos, te apuesto, estoy muy seguro que estaban confundidos porque ellos mismos estaban dando, muchos de ellos. Por eso que Jesús le dijo, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Quieres saber quién es Jesús en tu vida? Eso no lo va a salir de ti, porque por ti va a salir emociones. Pídele a la fuente, a Dios, Señor, yo quiero saber quién eres tú para mi vida. Porque eso es revelación de Dios. Y algo interesante, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Muchos se agarran de esto para decir que entonces Pedro es la roca.
Pero ¿cuántos saben que la palabra no se puede contradecir y que no podemos usar solo un pasaje para nosotros poder sacar una doctrina? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Amén? Eso hemos aprendido. Nos ha dicho varias veces nuestro pastor, es una doctrina. Sabemos que eso no es así. Los que han estado en las escuelas, no podemos sacar de un solo pasaje una enseñanza, pues generalizar todo. Debemos agarrar varios pasajes. ¿Amén? Entonces, Pedro está hablando aquí, Jesús le está diciendo a Pedro, entonces no significa que Pedro es la roca. Si nosotros vamos al griego, ¿ok?, de Pedro y luego la roca que habla Jesús, ¿ok? Pedro en el griego es Petros y roca que está hablando Jesús es Petra. ¿Ok? Petra. Y Pedro es roca pequeña, mientras que Petras es una roca mucho más grande. ¿Sí? Vayan al griego y busquen diccionario en griego, Petros y Pedro, y vean ahí la diferencia. Está bien claro. Ahora, pero pueden decir es el femenino y todo. Ok. Pero si nosotros vemos más allá, en 1 de Pedro 2, 7, 8, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. No está ahí, por eso es importante que tengas tu Biblia y apuntes. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro mismo, más adelante, en 1 de Pedro, diciendo y afirmando que Jesús es la roca, que Jesús es la piedra, que Jesús es la piedra de ese ángulo, la piedra angular, la piedra principal. Amén. No podría contradecirse. Pablo también en 1 de Corintios dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús Cristo. En otras versiones, que nadie puede poner otro fundamento, otra roca, otra piedra, en el cual está Jesús. ¿El quién es Jesús? Jesucristo. Luego también dice que te daré las llaves del reino de los cielos. Muchos imaginan a Pedro pues con el barbón y está con la llave del cielo. A ver, pasen los que son salvos, ¿no? Es la clásica, ¿no? El dibujo. Y piensan que es eso. Pero no. Ahora vamos a entender el llamado que tenía Pedro y por qué le había dado las llaves. Más adelante vemos. Primero lo felicita. No, entre comillas, le dice, no te la he revelado. Y más adelante le dice, aléjate de mí, Satanás. Entonces, ¿es Pedro en sí? No, nos está enseñando que a través de Pedro, Dios nos está dando un legado, nos está dando un llamado a todos. Y que dijo que le dio las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Una llave, ¿cuál es el objetivo de una llave? Abrir y cerrar una puerta, ¿verdad? Hay que cambiar las llaves a veces, de nuestras casas, asegurarlas bien. Pero el objetivo es abrir y cerrar una puerta. Es que pase usted, ¿no? Que pase usted después de usted, ¿no? Pase usted. Entonces, el objetivo es que entre, que salga. Entonces, lo que le está diciendo una palabra a Pedro, que él iba a tener esa llave, porque más adelante, para la extensión del reino de los cielos, ¿ok? Y no el reino de los cielos que está solo en el cielo inalcanzable, sino que el reino de los cielos ya había llegado a la tierra y estaba en Jesucristo. Y el cual llamado entonces, es que Pedro tenía ese llamado ahora de abrir y cerrar la puerta, abrir la puerta para que muchos ingresen y para que puedan disfrutar y experimentar y obedecer y multiplicarse, porque el reino de los cielos ya estaba en la tierra, ya había estado en la tierra. Y lo vemos más adelante. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué dice el resto versus qué es lo que dices tú? Jesús le importa el día de hoy. ¿Qué es lo que opinas sobre él? Por eso una iglesia empoderada por el Espíritu Santo debe ser para unión y crecimiento. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí estaban pues los medos, elamitas, diferentes naciones diciendo, oye, ¿quiénes son estos que hablan que lo estoy entendiendo? Diferentes lenguas. Hay algo interesante, estaban todos unánimes, juntos, así como la canción, juntos como hermanos. La llenura del Espíritu Santo en este grupo
causaría un primer impacto. No es simplemente llenarse y ya, llenarse la panza, la iglesia gordita. No se trata, no voy a spoilar la frase que hemos creado con alabanza. No voy a spoilarla, ya hay una frase se van a enterar. Tiene que ver con la panza, eso sí. Pero no se trata solo de llenarnos la panza, ¿ok? Sino se trata de dar comer a otros, ¿ok? Un primer impacto, ¿cuál fue? La valentía. El Espíritu Santo los llenó de valentía a ellos para que puedan declarar. ¿Y saben quién fue el primero que declaró? Pedro. Ahora entendemos que lo que estaba pasando en Mateo era que Jesús estaba declarando a ese Pedro que lo traicionaría, a ese Pedro miedoso, a ese Pedro que no quiso, que tuvo miedo y se hundió bajo el agua, a ese Pedro miedoso. Le estaba diciendo que ahora tendrá las llaves y fue el primero que después de recibir el Espíritu Santo tuvo las llaves que Jesús le había dado y fue el primero que alzó la voz y comenzó a predicar. Amén. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y dijo, y les habló diciendo, varones judíos, esto está en el versículo 14, que creo que no está ahí, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y viene todo un sermón de Pedro interesante que ustedes, les invito a leerlo, comienza a predicar y declarar y a hacer un barrido de quién es Jesucristo. Versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban. Repite conmigo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pedro, el temeroso, y por todas las causas que acabo de mencionar, predicó en valentía y el resultado, el segundo impacto, fue la multiplicación. La multiplicación. Primer impacto, valentía, puedo con todo el mundo. No te quedes ahí. Ahora, habla al Señor, del Señor, y verás que habrá multiplicación. 3,000, pero no solamente multiplicación, sino también perseveraban, unánimes, juntos. Familia o hermano, Dios te ha unido a esta iglesia. Una iglesia, no sé si quizás, así como los 3,000, eres parte de esos 3,000. ¿Dónde están los 3,000? No, aquí están. Amén. Que fuiste alcanzado por un Pedro o una Pedra, no sé. Pero Dios está diciendo hoy, no solo te añadas, persevera. Dile a tu hermano al costado, no solo te añadas, persevera. Pero hay un tercer impacto, después del Espíritu Santo, después de la llenura del Espíritu Santo. Hubo sanidades, Pedro haciendo milagros, viendo señales, prodigios, maravillas, etc. Pero también tuvo persecución. Fue encarcelado. Fue primero pasado por un concilio donde le acusaban por hacer sanidades a este cojo, a la persona inválida, llevarlo. Lo acusaban por ser revoltoso. Estaba Pedro y Juan unidos. Pero ahora entendemos que Jesús es la piedra o roca de escándalo, pues, que lo dice en 1 de Pedro 2, 7, 8. Ahora entendemos. Jesús es una roca, dice en 1 de Pedro, mismo Pedro. Jesús es la roca de escándalo. O sea, si no hay escándalo, si el evangelio causa escándalo o no. Claro, primero el escándalo en tu mente, ¿no? En tu familia. Pero ese escándalo que va a causar Jesús es para un bien. Es para que seas parte del cuerpo de Cristo. Es para que vayas y hagas la gran comisión. El Espíritu Santo trajo valentía, sí, pero trajo una multiplicación entonces inicial. Unos 3,000, más allá en Hechos 4, 5,000. ¡Wow! En Hechos capítulo 4 dice, y la multitud, versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguna decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, habían lazos de amor. Tenían cosas en común.
y todos velaban el uno por el otro. Había una amistad, había una hermandad entre uno y el otro. Entonces el objetivo de Pentecostés, y que Jesús ya había alertado que Él vendría, y que era el Espíritu Santo, no era que ellos tengan una experiencia sobrenatural y listo. El objetivo de Dios era empoderar a esos pequeños, a ese pequeño grupo de personas para que extiendan el reino de Dios y que abran la puerta del reino de los cielos aquí en la tierra a través de la testificación del Evangelio. Y se cumplía así todo lo que le dijo a Pedro, ¿no? Todo lo que ates en la tierra será desatado en el cielo. Quedará desatado en el cielo. Henry Nouwen dice, voy a copiar esta frase que lo escuché en una prédica en Filipinas, de Filipinas, no es que fui a Filipinas, por si acaso lo escuché, vi una prédica, y dice, él mencionaba, citaba a este autor, que es un estudioso en temas espirituales. Sin Pentecostés, el acontecimiento de la vida, muerte y resurrección de Cristo, de Jesús, ¿no? Cristo Jesús, quedaría preso en la historia como algo para recordar, pensar y reflexionar. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros para que podamos hacer la obra del Cristo vivo aquí en la tierra. El Espíritu de Dios vino a morar sobre Pedro para que tenga valentía, para que finalmente hagan la obra de Cristo vivo aquí en la tierra. ¿Y cuál es la obra del Cristo vivo aquí en la tierra? Ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque más adelante vemos que la palabra, que dice que la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba. No hay forma que el número nos crezcamos que la palabra se extienda si no hay multiplicación. Así que no seamos ovejas gorditas, sino multipliquemos la palabra de Dios en los corazones de otras personas. Y mi tercer y último punto es que la multiplicación se da en medio de las dificultades. En medio de las dificultades. La iglesia en la historia ha pasado por muchas dificultades. Han querido anularla, la palabra mismo, la Biblia mismo. Pero eso fortalecía más a la iglesia. La persecución diría, sí, es difícil, pero fortalecía más a la iglesia. En la historia nos ha mostrado eso. Capítulos y versículos anteriores estábamos viendo a un Pedro y a un Juan haciendo señales, ¿no? Maravillas, ¿se acuerdan? Prodigios entre el pueblo. Y menciona la Biblia que esto causaba celos en los sacerdotes. Y esto dice la palabra, ¿no? Que les echaron mano. O sea, comenzaron a acusarlos, los echaron presos. Metieron preso a Pedro y Juan. Luego ellos fueron liberados por un ángel. Ellos estuvieron presos en la cárcel. Un ángel de Dios, cuenta la palabra, los liberó, los sacó. Luego, para resumir, ellos son traídos nuevamente al concilio. Y los encontraron, salen de la cárcel y uno diría, ahora sí hay que huir. La iglesia es perseguida, hay que huir, que nadie nos vea. No, ellos siguieron predicando. Y fueron traídos nuevamente al concilio. Y le dijeron, oye, ¿no les había dicho a ustedes que ya no prediquen? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hacen eso? Y Pedro y Juan les dice, oye, parafraseando, ¿voy a hacer caso a Dios o a ti? ¿A quién voy a hacer caso? Esto enfurecía, de hecho, a los fariseos, ¿no? Querían matarlos. Pero por ahí se levantó un fariseo, un doctor en la ley, y dijo, e hizo un recorrido de muchas personas que fueron como ellos y que movieron masas, movieron grupos de personas, pero que todos, dice, defendieron una causa, pero que fueron dispersados, que esos grupos no duraron. Y le dijo, espérate, al concilio, si esto es de Dios, si esto no es de Dios, no va a perdurar. Pero si esto es de Dios, es indestructible y estaríamos luchando contra Dios. La iglesia de Dios es indestructible. Dile a tu hermano al costado, oye, somos indestructibles. ¿Saben? Pero ahí no acabó. Vinieron murmuraciones de los griegos sobre que descuidaban a las viudas, porque ese grupo de personas ahora están enfocados en el ministerio. Va a haber acusación.
Va a haber acusación sobre por qué vienes a la iglesia. Tu familia va a estar murmurando. Oye, ya este para más a la iglesia, este para más en su discipulado. Va a haber murmuraciones porque descuida otras cosas. La iglesia se alistó, ok, no les dio el gusto, ¿no? Comenzó, armó a 7 santos para que puedan atender a las viudas, ¿verdad? Esos 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Pero pese a la persecución, murmuración, seguía habiendo multiplicación, rima, ¿no? Hebreos 6:7 dice, y crecía la palabra entonces del Señor. O sea, después de las murmuraciones, la persecución, seguidamente, versículo 7 dice, y crecía la palabra de Dios. Espérate, si hay murmuraciones, hay persecuciones, y crecía la palabra de Dios. Y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Se convertían en gente de influencia, gente del vulgo, sacerdotes, etcétera. Todos se unían. Porque como digo, a la iglesia del Señor, la persecución, en vez de hacerle daño, más bien causa que perduren. Porque el fundamento ha sido fuerte. Porque el fundamento de la iglesia es fuerte. Ok, el fundamento es fuerte. Y tenía razón Gamaliel, ese doctor en la ley, en ese tiempo, que la iglesia, si es de Dios, no se podrá destruir. Y gracias a eso estamos aquí hoy en día. Estás aquí en la iglesia, formando parte del cuerpo de Cristo, porque eres parte de una historia que ha sido indestructible. No puede haber extensión de la palabra de Dios si no hay multiplicación. La palabra no puede quedarse solo en ti, hermanos. Tiene que ser transferido. Y eso no viene de ti, viene de Dios. Solo tenemos que dejarnos usar por Dios. No se trata solo de lo que sabes o no sabes. Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero otro día también le dijo, como mencioné, ¿no? Aléjate de mí, Satanás. En resumen, o serás de ayuda, o muchas veces puede ser de obstáculo por tu obstinación. El reino de Dios va a seguir igual avanzando. El reino de Dios sigue avanzando. Porque al final, si nos volvemos obstáculo, pues que lleguemos a pelear contra Dios. Y pelear con Dios en las diferentes áreas que cada uno de nosotros sabemos, no nos va a llevar a ningún lado. La multiplicación se da cuando ministramos, cuando acompañamos y enviamos a otros a hacerlo. La madurez de la iglesia se da en el camino de ministrar, es algo que he aprendido en esta semana, nuestro pastor. Cuando enseñamos a ministrar a otros. Cuando ministramos, pero también cuando enseñamos a ministrar a otros. Por eso va a venir la multiplicación. Y un ejemplo de ello es Pedro y todas estas personas que se multiplicaron. Así que iglesia, quiero retarte. Más que yo quiero retarte, Dios te reta en esta mañana. A que te multipliques. Que pide a Dios para que te llenes del Espíritu Santo. Y muchos pueden decir, sí, pero lo estoy intentando. No te canses. Y si no lo estoy haciendo, no lo estamos haciendo, hagámoslo. Amén. Porque Dios te ha dado esa llave para que abras las puertas, para que pasen más gente, para que se haya multiplicación y para que la palabra de Dios crezca en ti, pero crezca en toda la iglesia y todas las generaciones que van a venir cuando nosotros obedecemos. Amén.